Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por sumarse a este 10º encuentro de Debates para el Desarrollo, el ciclo de nuestra Escuela de Formación Política que transita ya su 5.º año. Bueno, hoy nos volvemos a dar un gustazo. Nuevamente nos visita un expositor destacado. Ernesto Sanz es abogado, fue intendente de San Rafael, su ciudad, donde entre 1999 y 2003 ejerció el cargo de intendente. Fue senador nacional por 3 periodos entre 2003 y 2015 y presidiendo el Comité Nacional de la UCR, fue uno de los fundadores de Cambiemos allá por el año 2015. Estamos muy contentos de tenerlo, muy agradecidos, gracias Ernesto por participar. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Lucas. No olviden hacer sus preguntas por el chat. Lucas Delfino, Ernesto Sanz, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Ernesto, muchísimas gracias por sumarte, por la predisposición. También están los amigos de la UCR Hurlingham, como Guille Capdevila, Martín Caramela, Daniel, acompañándonos también en este ciclo de charlas, no solamente hoy. La verdad que está muy bueno poder darnos este espacio para seguir pensando juntos. Sin mucho más, Ernesto, recién te decía y te agradecía. Estaba muy bueno lo que planteaba Santi, de que fuiste uno de los impulsores, formadores de Cambiemos, cuando no muchos apostaban a que podía ser un frente exitoso lo electoral. Yo arrancaría con eso, Ernesto, más allá de la actualidad que vamos a ir transcurriendo, ¿qué recuerdos tenés de ese 2014-2015 cuando se forma Cambiemos, con Lilita, con Mauricio, con vos, y por qué estabas convencido de que la Argentina podía avanzar en ese frente electoral? ¿Cómo andas, Ernesto? Bueno, Lucas y Santiago, un gusto grande, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Sé que esta escuela de desarrollo, de formación política, es una organización muy dinámica que además aprovechó mucho la cuarentena y a través de esta herramienta como el Zoom han tenido mucha actividad en todo este tiempo. Así que bueno, me alegra mucho sumarme a esto y lo que pretendo es hacer algunos aportes para la reflexión general, ¿no? Me encanta el formato incluso de ida y vuelta, de preguntas y respuestas, porque hace más dinámica la sesión. A ver, creo que hay algún paralelo. A mí no me gusta tanto hablar solo del pasado, sino vincular al pasado con el presente, ¿no? Con el hoy. O sea, porque hay un hilo conductor siempre en algunas cuestiones. Cuando uno revisa la historia y la compara con el presente, en muchas ocasiones se va a encontrar con una suerte de hilo conductor. Y el nacimiento de Cambiemos, allá por el fines del 2014, 2015, tiene un hilo conductor con lo de hoy. Vamos a ver si lo puedo explicar, digamos. Siempre me preocupó a mí, en este caso como dirigente radical, como un hombre de partido, de una organización política como el radicalismo, siempre me preocupó el contenido de la democracia. El contenido, no la forma. Nosotros en la Argentina muchas veces nos apegamos demasiado a las formas y en el caso de la democracia, que es una palabra que bueno, no se nos cae de la boca a nadie, a ningún militante, a nadie, pensamos que la democracia la hemos conseguido y la mantenemos y la sostenemos por el solo hecho de que, bueno, durante 2 años tenemos elecciones, de que funcionan los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales, el Congreso Nacional, bueno, digamos, la forma de la democracia. Pero me parece que nos preocupamos poco por el contenido, lo que hay adentro de lo que sería el formato, de la cáscara, ¿no? Y a mí siempre me preocupó ese contenido, porque en definitiva es lo que hace que las democracias tengan un salto de calidad permanentemente y vayan generando procesos de transformación, de mejora para el ciudadano, para el pueblo, para las sociedades, ¿no? Y me detengo en un punto que a mí me preocupaba mucho, que era la conformación del sistema político en la Argentina.
Nosotros vivimos durante muchos años, algunos de los más veteranos de este chat lo recordarán, en el caso mío también lo recuerdo muy bien, vivíamos los años del bipartidismo, ¿no? La Argentina tenía, fíjense, aún en épocas de dictadura militar, el bipartidismo seguía subsistiendo, porque los dos partidos tradicionales de ese bipartidismo, el peronismo y el radicalismo, digo, aún en épocas de dictadura seguían funcionando, por supuesto, debajo del subsuelo, por las prohibiciones, pero luego cuando aparecían, estoy hablando de antes del 83, aparecían de nuevo los procesos democráticos, aparecían. Y en el 83 y por muchos años hacia adelante funcionó ese sistema. Pero a partir de mediados de la década del 90, yo les diría desde el Pacto de Olivos en adelante, y fundamentalmente, y acá sí este es un dato histórico, con la crisis del 2001-2002, el bipartidismo tradicional explota. ¿Cómo explotó en la crisis del 2001 el sistema económico de la convertibilidad, ¿no? Entonces explotaron dos sistemas, el sistema político del bipartidismo y el sistema económico de la convertibilidad. Y lo que apareció a partir de ahí fue un esquema complicado, porque se reconstruyó el peronismo en el poder del kirchnerismo, primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, pero no había un sistema político. Es más, hubo un peligro grande, que es el haber pasado a tener un régimen casi de partido único. Y ustedes dirán, bueno, eso es una exageración. No, no hay ninguna exageración. Si uno mira para atrás, hace menos de 10 años, la elección del 2011, Cristina sacó el 54% de los votos, segundo salió Wiener, que estaba a 40 puntos de diferencia. La oposición tuvo, escuchen, 7 candidatos a presidente, 7. Entre los 7 candidatos no alcanzaron a sacar en total el 46% de los votos. Digamos, y ese era un momento en el país, incluso donde el kirchnerismo lo expresaba con aquella famosa frase, vamos por todo, en donde podríamos haber ido hacia un sistema de partido único. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es un invento argentino. No, no es un invento argentino. Ya había ocurrido en otros lugares del mundo. En México, por ejemplo, hubo durante 72 años un régimen de partido único, que es el del PRI mexicano, ¿no? Que 72 años un único partido, que tenía oficialismo y oposición adentro de su seno. Bueno, no quiero hacer muy larga la historia, pero llegamos a fines del 2014 y 2015. Había que reconstruir un sistema político, no solamente pensando en una elección, en ir y ganar la elección presidencial del 2015, por supuesto que era un enorme desafío, pero mucho más que eso era tratar de reconstruir un sistema político que generara equilibrio y alternancia, que para mí son las dos palabras claves de un sistema político en democracia: equilibrio y alternancia. Y entonces ahí aparece Cambiemos, aparece como a ver, ¿qué es lo que yo siempre digo respecto a los acuerdos y a las coaliciones y demás? Las coaliciones tienen éxito y pueden permanecer en el tiempo cuando se trata de unir lo que en teoría parece imposible de unir, el agua y el aceite, porque las coaliciones de iguales o de parecidos, yo no le digo que es fácil, nada es fácil en política, pero de alguna manera son pasos, casi les diría, naturales, digamos, ¿cierto? En aquellas épocas, una coalición entre el socialismo y el radicalismo era más o menos natural. Y tal. Ahora, esa coalición no tenía peso electoral. Lo que había que hacer era una coalición entre no iguales. ¿A qué le llamo no iguales? A partidos u organizaciones políticas que viniéramos de distintos lugares, pero que tuviéramos un denominador común. Eso sí, podíamos tener distintas historias, podíamos tener distintas culturas, podríamos tener distintas tradiciones, distintos próceres en la historia, todo lo que quieran, pero teníamos que tener un denominador común. ¿Cuál era el denominador común?
el de encontrar equilibrio y alternancia en la democracia argentina. Y ahí es donde aparece la conjunción entre tres partidos que veníamos de distintos lugares. Dos partidos que tenían una historia, si ustedes quieren, más o menos parecida, que era la Coalición Cívica y el radicalismo. De hecho, la fundadora, la líder de la Coalición Cívica, durante muchos años perteneció a la Unión Cívica Radical, que es la doctora Carrió, pero con otro partido que no teníamos una historia y que teníamos muchos prejuicios. La verdad que había muchos prejuicios de un lado, del otro, con el PRO. Muchos radicales habían dicho en aquella época, no, mi límite es Macri, mi límite es Macri. Bueno, y fuimos a buscar eso. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que hay que tratar de maximizar las coincidencias y minimizar las diferencias. Así se construye una coalición. Esa fue la historia del 2015. Pero termino muy rápido para no monopolizar con el presente. Si hay una cosa hoy, estimados amigos, si hay una cosa hoy de la cual nosotros tenemos que mirarla con muy buenos ojos y con mucho elogio, digamos, es que hoy, gracias a aquello, tenemos hoy un sistema político equilibrado y con capacidad de alternancia. Porque ustedes imagínense lo que sería hoy la Argentina, y además en medio de la emergencia, y con la suma del poder que la emergencia le da a este gobierno, si en la vereda de enfrente no hubiera nada, o hubiera tierra arrasada, o hubiera una oposición dividida en 6 partes, 7 partes y demás. Entonces, la existencia hoy de una coalición que está gobernando, que es el Frente para Todos, pero en la vereda de enfrente de una coalición como Juntos por el Cambio, que representa prácticamente al total de la oposición, es un dato extraordinario, y a mí me parece que es el dato del presente que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Ernesto, en este año y a lo largo de años anteriores han pasado muchos radicales, ex radicales, como hace poco pasó por el Zoom de la escuela en este nuevo formato, Margarita Stolbizer, digo, hoy con un nuevo partido, un nuevo rol, pero hubo un peronista que dijo que no podía creer cómo no había sido funcionario de Cambiemos, que es Miguel Ángel Pichetto. Lo dijo en nuestra escuela hace un par de meses, que no entendía, que nunca lo había charlado con vos, pero que creía que eras uno de los dirigentes con mayores capacidades y que tu presencia en el gobierno de Mauricio hubiese hecho muy bien. Entiendo que no nos vas a contar por qué, pero qué análisis haces de no haber elegido en ese momento, y también un poquito de retrospectiva de entender cuáles fueron los principales errores que vos crees que se cometieron y que no podemos volver a cometer en la nueva oportunidad que nos va a tocar, que estamos convencidos. Bueno, no tengo ningún problema en decirte por qué no fui funcionario, por qué pasó en mi vida. Yo, hacia fines del 2015, yo terminaba 2 mandatos. Mi mandato de senador nacional por Mendoza, que había sido durante 12 años, dos mandatos, y también terminaba mi mandato como presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, al cargo del Comité Nacional. Y realmente los 12 años que yo había pasado prácticamente en Buenos Aires, muy solo, con mi familia en Mendoza, abandonando mi trabajo, mi familia, mi gente, bueno, casi muchas cosas que uno abandona, me habían generado un altísimo estrés y bueno, es como, viste, como una olla a presión que vos vas acumulando con la tapa de la olla y necesitas en algún momento levantar la tapa para, digamos, descargar un poco la presión. Entonces tomé una decisión de vida, una decisión personal, que no tenía que ver con la política y que lamentablemente, ¿viste? Cuando los políticos toman decisiones de tipo personal son muy complicadas de explicar, ¿viste? Porque la gente cree que uno es una máquina de hacer política, que no tiene vida, que no tiene familia, que no tiene cosas. Y entonces me costó mucho explicar eso a mí, nadie me lo entendió, quizás hasta el día de hoy nadie lo entiende, y se preguntan qué pasó. Inventaron 25.000 cosas, que yo quería ser jefe de gabinete, que como no me nombraron jefe de gabinete me enojé, que esto, qué sé yo, hasta que estaba enfermo, cualquier cosa. Y la verdad es mucho más simple. La verdad es que tomé una decisión de vida, de volver a Mendoza. Si no lo hacía en ese momento, no sé cómo hubiera terminado hasta mi salud.
Y volví a Mendoza, y me volví a Mendoza, recuperé mi vida personal, que la tenía bastante perdida, abandonada, mi familia y demás. Y bueno, acá estoy, pero siempre ayudando, o sea, nunca dejé, a ver, uno puede abandonar los cargos públicos. Yo, de hecho, abandoné la vida pública de los cargos públicos, pero nunca se abandona la política. Por eso estoy acá esta tarde. Nunca se abandona la actividad, la militancia, el apoyo a los amigos, el apoyo a un gobierno. En este caso yo apoyo al gobierno de Mendoza, a los gobernadores radicales, apoyo a Juntos por el Cambio. Y yendo a la otra parte, ya no la personal, la que me preguntás, mirando hacia atrás de los 4 años. Está claro que hicimos muchas cosas desde lo institucional, ¿no? Se hicieron muchas cuestiones, por ejemplo, yo soy profe de Derecho Constitucional en la facultad. Entonces, casualmente el lunes, me tocan dar clase los lunes, el lunes me tocó el sistema federal, dar el sistema federal. Y yo les decía a los alumnos que en los 4 años, porque bueno, no me privo de dar mis opiniones también aún en clase, ¿no? Los 4 años del gobierno de Macri fueron un reencuentro con lo mejor del federalismo. Fíjate vos, lo mejor del federalismo, porque ahí hubo un federalismo económico que fue la devolución de mucho dinero a las provincias que durante los años anteriores del kirchnerismo se les había quitado, y no solo eso, sino un federalismo cualitativo que no pasaba tanto por el tema del dinero, que ya el dinero era muy importante. A ver, hago un pequeño paréntesis. Cuando asumió el gobierno de Macri, habían nada más que 4 provincias, vos Lucas te debes acordar muy bien, 4 provincias que tenían superávit fiscal y el resto, o sea, 20 provincias que tenían déficit. Estaban, no digo fundidas, pero casi algunas de ellas sí fundidas. Santa Cruz, por ejemplo, estaban fundidas. Cuando se fue Macri, o sea, diciembre del 2019, el guarismo era 22 provincias con superávit y solamente 2 con algunos problemas puntuales de déficit, bueno, con problemas estructurales, pero 22 provincias habían pasado a tener superávit fiscal. Entonces ahí hubo una recomposición del federalismo de plata, material, pero también hubo una recomposición del federalismo, y yo le llamo cultural. Es decir, un gobierno nacional que no apretaba, que no extorsionaba, que no utilizaba herramientas para lograr disciplinamiento político, que trataba de igual a igual, que tenía las puertas abiertas, que bueno, algunos incluso habrán podido decir que eso fue una ingenuidad, ponele, porque después se vino en contra en las elecciones, pero no importa. Ahí tenés una cosa. Después alguien me señaló en el chat y yo lo recojo, la cantidad de obra pública que se hizo a lo largo del ancho del país, bueno, muchas cosas buenas. Pero en el debe, o sea, en el pasivo, tenemos que anotar el tema económico. El tema económico fue un tema complicado, no terminamos bien y sobre todo creo que se afectó económicamente al sector que nos había llevado al poder, que fue la clase media, ¿no? La clase media con las tarifas, con algunas otras cuestiones que no se pudieron arreglar desde el gobierno, fue una de las más afectadas. Entonces, fíjate, no así los sectores más vulnerables, porque los sectores más vulnerables fueron muy atendidos por el gobierno, o sea, hubo una política de desarrollo social que inclusive también acá hubo mucha crítica por la presencia de las organizaciones sociales como intermediarias, pero hubo mucho dinero puesto en desarrollo social, mucho dinero en el presupuesto. Sin embargo, creo que la clase media fue la que sufrió esas consecuencias. La economía no fue lo que anduvo bien, y por eso es que me parece que hoy, cuando nosotros estamos haciendo algo desde la oposición que es muy interesante, que es repasar eso para ver qué errores se cometieron, analizarlos, hacer una autocrítica y poder mirar hacia adelante, me parece que es muy importante tener en claro
por dónde vinieron los errores, ¿no? Este es el tema. Ernesto, y vos viste que se ha hablado mucho, dos cuestiones, sumados que comparto, claramente lo económico, y también, bueno, desde el Ministerio del Interior, también esto claramente, que era una línea que bajaba el presidente, de entender que la Argentina podía tener un proyecto de desarrollo si se iban desarrollando todas las provincias, las regiones, obras de infraestructura importantes, como de conectividad, de aeropuertos, de agua, de cloaca, etcétera, etcétera. Pero ¿no pensás también que tal vez faltó la famosa construcción de un relato, de explicar lo que íbamos a hacer o no? Y también muchos marcan la falta de política, por ahí para algunos momentos, o ampliar la base de sustentación, buscar algunos aliados de cara a lo que se venía. Vos mencionabas los que compartimos un denominador común. ¿Pensás que algunos gobernadores, algunos otros sectores se podrían haber sumado? Bueno, todas esas cosas están también. Yo fui muy escueto en decir, en tener la mirada hacia atrás, pero vos la estás ampliando y yo me voy a permitir compartirla y profundizar algunas. Está claro que nosotros al principio del gobierno, en la primera parte, yo te diría los 6 primeros meses, nosotros podríamos haber ido a buscar un acuerdo político que era totalmente factible, ¿no? ¿Un acuerdo para qué? Un acuerdo para tener gobernabilidad. Y no solamente para tener gobernabilidad, sino un acuerdo para poder acometer reformas profundas, reformas estructurales, que todavía están pendientes, que fíjate que pasan los años, y ustedes deben estar cansados de escuchar decir la reforma tributaria, porque tenemos un sistema tributario regresivo, la reforma previsional, la reforma laboral, nosotros estamos en un sistema laboral con convenios colectivos de 1975. 75, una cosa increíble. En ningún lugar del planeta ocurre eso, donde los convenios laborales se van adaptando a la modernización, digamos, ¿no es cierto? Es una cosa, fíjate lo que pasó los otros días con la ley de teletrabajo, incluso, que lo que termina saliendo del Congreso es tan regulatorio, que va en contra de los propios trabajadores que hacen teletrabajo. Digamos, tenemos una concepción muy retrógrada en eso. Bueno, entonces digo, salir a buscar un acuerdo. ¿Con quién? Bueno, en aquel momento, en los primeros meses del gobierno de Macri, el sector que uno veía con la posibilidad de construir un acuerdo de gobernabilidad, los gobernadores, algunos, no todos, pero sobre todo los gobernadores jóvenes, más jóvenes, que venían, fíjate vos, de un proceso político muy interesante. Muchos de ellos venían a reemplazar a viejos caudillos de sus provincias que habían sido gobernadores durante muchos años. El caso Uñac en San Juan, Bordet en Entre Ríos, con Uribarri, ¿no? Casas, que reemplazaba a Beder Herrera, Pasalacqua en Misiones. Bueno, ese tipo de gobernadores con los cuales se podría haber construido un buen acuerdo, porque eran gobernadores que podían tranquilamente construir a mediano y largo plazo, digamos, a 8 años de plazo. Y los primeros 4 años podrían habernos dado a nosotros la posibilidad de ese acuerdo. Y en el Congreso, esos gobernadores tenían un correlato, tenían, digamos, personas de carne y hueso que lo representaban. Miguel Pichetto, siempre lo digo, ¿no? Miguel Pichetto era el que representaba ese mundo del peronismo así federal. Y en aquella época, ya Miguel estaba empezando a tirar señales de que era un tipo distinto, que era un peronista que se hacía cargo de los errores, que era capaz incluso de combatir muchos de los mitos que tiene el peronismo. O sea, hay una cosa que yo rescato de Miguel Pichetto, que es un peronista de ley, pero que es capaz de discutir y de combatir muchos mitos que tiene el peronismo, ¿no? Y que le han hecho mucho daño a la política argentina. Entonces, bueno, a mí me parece que ese fue un error del modelo de construcción política, digamos, ¿no? Así todo, Ernesto, y digo, la charla yo la quería enmarcar por tu historia, digo, de fundador de Juntos de Cambiemos. Transcurrieron los 4 años de gobierno, en el medio se gana una elección de medio término, y así todo en una situación de una complejidad económica enorme, sin haber
tal vez generado los acuerdos políticos, haber ampliado la base de sustentación. Así todos se sacan 41 puntos, una elección con una remontada, una recorrida nacional por parte de Mauricio y demás, y llegamos a este 2020 con un peronismo completamente unido y abroquelado, y con otro sector de la sociedad representado por Juntos por el Cambio, y volviendo a lo que vos planteabas, casi a un bipartidismo o biferentismo. ¿Cómo estás viendo la actualidad de Juntos por el Cambio y el futuro? ¿Y qué dirigentes despiertan en vos cierto interés o cierta expectativa de que sigamos en esta senda? Bueno, vuelvo un poco al comienzo, a esta mirada positiva, muy positiva que tengo respecto a que tenemos en la cancha nada más que dos jugadores, ¿no? La cancha hoy en la Argentina son dos jugadores, el Frente para Todo, que está gobernando, y Juntos por el Cambio. La pregunta del millón es si Juntos por el Cambio, a ver, no, es al revés. Si el 41% que votó a la fórmula de Macri y Pichetto en octubre del año pasado, votó realmente a Juntos por el Cambio, votó otras cosas, y más allá de eso, si ahora hoy, ese 41% sigue estando. Yo creo que por más que haya habido votos que tenían que ver con otras cosas, por ejemplo el miedo al kirchnerismo, el miedo a lo que venía, de mucha gente que había pasado los años anteriores y entonces votó por miedo, pero al margen de esos ejemplos, creo que hoy Juntos por el Cambio está representando genuinamente a un altísimo porcentaje de la sociedad argentina, ponele 41 o un poco más, porque es probable que con mucho rigor podamos pensar que el 41 de octubre del año pasado sea un poco más hoy que 41. No lo sé, tampoco, eso uno lo podría verificar solo en una elección, porque ni siquiera en una encuesta. Yo las encuestas no le tengo mucha fe hoy en la Argentina, pero digo, suponete que fuera un 45%. Es muy importante, es muy importante. Mira, si uno se va hacia atrás y mira los tres sujetos políticos, el sujeto político gobierno, oficialismo, el sujeto político oposición y el sujeto político sociedad, y lo compara 10 años para atrás y ahora, 10 años hacia atrás, vos tenías que el sujeto político gobierno tenía las mismas características que el de hoy. Digamos, el rumbo hacia donde iba, la metodología. El sujeto político oposición, como dije hace un rato, no es igual al de hoy, estaba totalmente dividido, disgregado y casi te diría explotado, y el sujeto político sociedad tampoco era el mismo hace 10 años. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí, por ejemplo, me tocaba ir o hacer conferencia de prensa o ir a los programas de televisión, y yo hablaba hace 10 años, 10, 12 años, hablaba de Venezuela, y yo no sé si la sociedad argentina me entendía cuando uno que hablaba de Venezuela y los peligros de ser Venezuela. Mucha gente pensaba Venezuela, Chávez era un personaje exótico, digamos. Hoy, 10 años después, cuando vos decís Venezuela, no tenés que explicar más nada. Hoy la gente sabe lo que es Venezuela y lo que significa Venezuela. Y la sociedad está atenta, alerta, movilizada. De hecho, la última, la del 17 de agosto, del lunes 17 de agosto, yo siempre lo dije desde esa misma noche, dije que si no hubiera habido cuarentena, esa movilización hubiera sido 2 o 3 veces superior, porque mucha gente se guardó y tuvo autorrestricción por la cuarentena. Entonces, con una sociedad movilizada, con una sociedad atenta, con una sociedad que ya sabe cuáles son los peligros del autoritarismo y de los avances del autoritarismo, más una oposición que hoy nuclea, bueno, vos tenés dos elementos que, insisto, no son menores para analizar el presente, el hoy, y a mí me parece que hay que aprovecharlos. Y fíjense una cosa,
Cuando digo hay que aprovecharlos, no solamente lo tiene que aprovechar la oposición para fortalecerse, digamos, ponerle freno a los avances autoritarios, para ejercer ese equilibrio, para construir una alternativa, y la tenemos a la vuelta de la esquina, que son las elecciones del año que viene. También debería aprovecharla inteligentemente el gobierno. Esta es una frustración, ¿no es? Esto es una frustración de la política argentina. El gobierno debería aprovechar esta ventaja de tener este sistema político. Porque cualquier gobierno, si tuviera realmente vocación de diálogo, este es un tema, ¿no? ¿Este gobierno tiene vocación de diálogo? No, yo creo que no. Pero si el gobierno tuviera vocación de diálogo, este es el formato político que hay hoy, es el formato ideal. Es el formato ideal para poder avanzar en consensos, en acuerdos, porque tenés solamente la verdad enfrente a una fuerza política. Entonces vos sentás en la mesa a esa fuerza política, entonces podés acordar, podés dialogar, podés avanzar, podés hacer muchas cosas. Entonces lo triste de esto, la conclusión triste, es que el gobierno está, como tantas cosas que está desaprovechando, el gobierno está desaprovechando la oportunidad de, en este formato, poder avanzar en consensos y en acuerdos, ¿no? Ahí, Ernesto, y uniendo dos cuestiones, una de los 4 años de Mauricio, tal vez se gastaron 2 balas de plata al inicio del 2016, tratando de generar este diálogo que al final nos llevó a buen puerto, y después del éxito electoral del 2017, recordá que a la semana siguiente Mauricio convoca a todos los gobernadores, y esa posibilidad de consenso con la reforma previsional se tiró abajo a piedrazos cuando fue el conflicto ese en el Congreso, y la verdad que nosotros tenemos un espacio donde hay algunos más radicalizados y hay otros que tienden más al diálogo del consenso, pero es difícil plantear los consensos cuando el otro lado no quiere hablar o cuando plantea cuestiones tan centrales como la reforma judicial que quieren llevar adelante. ¿Qué opinás del diálogo? Y ahí te uno con la reforma judicial, que sé que, bueno, es una de tus especialidades, ¿no? Bueno, lo has dicho muy bien. Cuando uno no quiere, dos no pueden dialogar. Y si vos querés, el ejemplo más concreto es lo que ha pasado esta semana. Ayer, hoy es martes, o sea que la semana que arrancó ayer, arranca a la mañana con una reunión semanal, como todos los lunes, del núcleo, que dirige, que lidera Juntos por el Cambio, que son los presidentes de partido, los presidentes de bloque, los gobernadores, y entre las cosas que resuelven, que deciden, está el de redactar una suerte de documento con una propuesta de diálogo al gobierno. O sea, la síntesis será esa, una propuesta de diálogo al gobierno donde habían 4 puntos, una propuesta para temas institucionales, para temas sociales, temas económicos y temas, creo que educativos, era. Y bueno, esa propuesta que salió ayer en todos los medios, que la podrán haber visto, fue elevada al gobierno, fue acompañada al gobierno. Bueno, ¿qué pasó? Hoy el presidente la ha rechazado, pero la rechazó así, de plano, ¿viste? Con mala manera, con mal gesto, como diciendo, no me interesa dialogar con ustedes. Y el presidente está gobernando un país que estamos en problemas. No es un presidente de un país europeo en donde le sobre, en donde puede darse el lujo de rechazar el diálogo con la oposición o rechazar aportes de la oposición. El presidente está gobernando un país que está en emergencia, que tiene serios problemas y todos los días está viendo cómo sus pymes se están cayendo, cómo cierran, cómo van a convocatoria, algunas a la quiebra, algunas desaparecen, cómo sectores completos como el del turismo están en terapia intensiva, cómo las provincias están alambradas unas a otras y no se puede pasar de una provincia a la otra, el tránsito interprovincial prácticamente está disminuido a lo mínimo, no hay exportaciones, vaca muerta, que era hace un tiempo, ¿viste? Nuestra salvación, la gallina de los huevos de oro, vaca muerta, está prácticamente paralizada. Los sectores del campo están agobiados, abrumados. O sea, el presidente está sobre un país en estado de emergencia.
en estado de emergencia, y no solamente sanitaria. La Argentina está en un estado de emergencia económica, social, muy grave. Entonces digo, un presidente no puede livianamente decir, no, mire, lo que me han presentado ustedes no me interesa, yo voy a seguir con mi agenda. Y entonces ahí aparece, la otra parte de tu pregunta, ahí entonces aparecen las agendas confrontativas, lo que yo le llamo no las agendas que provocan un avance institucional o un avance político que pudieran germinar en un acuerdo, sino aparecen las agendas confrontativas. El gobierno tiene hoy, por ejemplo, dos agendas que son confrontativas. Una agenda confrontativa contra los medios, vaya novedad, 10 años después, lo mismo que ocurría hace 10 años atrás con la ley de medios, esta vez con un decreto, un DNU, que es el DNU 690, que cuando declaró servicios públicos a todas las telecomunicaciones. Eso es un ataque a los medios, porque a ver, si vos lo que querés, declarando servicios públicos, por ejemplo, a los celulares, lo que querés es que no te suban el precio y congelar los precios en beneficio de la gente, tenés un montón de herramientas, pero tenés una parva de herramientas legales desde el Estado para poder lograrlo. Ahora, transformaste los teléfonos públicos satelital, transformaste en servicios públicos, te vas a comer 14.000 juicios en el CIADI, son muchas empresas extranjeras, les cambiaste todo el esquema, le diste un golpe a cualquier inversión, o sea, ¿quién te va a invertir en un país con este cambio de reglas de juego? Y todo para evitar de que suban los precios de los celulares o del cable, cuando un gobierno lo puede resolver tranquilamente con el mismo éxito, sin necesidad de semejante piña. Y después lo otro, lo de la reforma judicial. Bueno, ¿qué voy a decir de la reforma judicial que ustedes no sepan, no hayan leído, no hayan escuchado? Ya a esta altura es una obviedad decir que la reforma judicial, que no es reforma, o por lo menos no es el proyecto que está en el Congreso, eso es un proyecto para colonizar la justicia nombrando 1000 y pico de puestos nuevos, entre fiscales, jueces y demás. Pero si uno mirara un poco más allá, hay otros temas que pueden ser una reforma judicial, por ejemplo, lo de Casal, el ataque contra el procurador Casal, los traslados de los jueces, el aumento de miembros de la Corte, bueno, el quite de protección a los testigos protegidos, la modificación del estatus de los testigos protegidos en las causas de corrupción, donde ahora ya no hay más testigos protegidos, la liberación de presos, de delincuentes comunes y la liberación de presos de corrupción, bueno, digamos, toda una serie de cosas. Ahora, eso sí es una agenda de confrontación. Obviamente que es una agenda de confrontación, porque eso no aporta al bien común, no aporta a un diálogo con la oposición. Eso es lo que, en todo caso, apunta es al beneficio de algunas personas o sectores dentro del gobierno. Entonces, ahí es donde cruje todo el sistema, ¿no? Y Ernesto, ¿cuál es tu opinión? Porque hay veces que parece que en la política argentina, representado por estos, dos polos, hoy dos grandes campamentos que tenemos, estamos discutiendo muchas veces las reglas de juego, ¿no? Porque uno entra a una cancha de fútbol y sabe más o menos cuáles son las reglas que uno juega, etcétera. Y acá empezamos a discutir, volvemos, vivamos con lo nuestro, que Argentina se cierre, que el Estado, con más Estado no hace falta más nada. Y sumado a todas esas discusiones que ya parecían zanjadas, donde uno puede poner punto de acuerdo, ahora se empieza a discutir hasta la propiedad privada. Porque me ha tocado estar en charlas con dirigentes políticos que dicen, bueno, si es una casa no, pero si es un campo, ¿por qué tiene tanto? Y de acuerdo, parece como que empezamos a discutir de mucho más atrás las reglas básicas de nuestro sistema político y nuestro sistema de convivencia. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Absolutamente de acuerdo. Mira, el proceso de las tomas de tierras, hay que separarlos tanto con respecto a lo que ocurre en Río Negro con los mapuches, ¿no? Ese es otro tipo de proceso. Ahí hay un tema vinculado a los grupos radicalizados mapuches, los más fundamentalistas, que no están de acuerdo con el Estado argentino.
No están de acuerdo con el Estado argentino y pretenden la creación de un Estado nuevo, con bandera nueva, autoridades nuevas, con signos patrióticos nuevos, un Estado distinto. No están de acuerdo, no reconocen las autoridades argentinas. Bueno, es un fenómeno. Yo, vos sabés que ese fenómeno yo lo vi personalmente, cuando hace... creo que 8 años, 8 o 7 años, se discutió el nuevo código civil y comercial, el que rige ahora. Durante 1 año y medio, casi 2 años, esto estuvo en debate en el Congreso, y entonces yo era vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código. Entonces tuvimos que ir a hacer audiencias públicas en todo el país. Hicimos como 20 audiencias públicas. En cada una de las audiencias, pero te digo, las que hacíamos en Chubut, o la que hacíamos en Formosa, la que hacíamos en San Juan, o la que hacíamos en Misiones, digamos, en todas las provincias del país, estaban los mapuches, estaban estos grupos, y pretendían que en el Código Civil se estableciera ya la titularidad el dominio, digamos, se le diera forma al dominio originario, la propiedad originaria. Con lo cual, si vos te querés acordar, si hubiéramos incorporado eso al Código Civil, tenés el obelisco de los pueblos originarios, digamos, ¿no? El kilómetro cero ahí en Buenos Aires. Digo, cosas, pero ¿qué les quiero contar con esto? Yo en ese momento ya empezaba a ver, a interpretar el fenómeno, la violencia del fenómeno y las consecuencias que tenía ese fenómeno, que ahora se están viendo en Río Negro. Pero bueno, no quiero irme por las ramas con eso. Eso es distinto a lo de la provincia de Buenos Aires. Como vos dijiste, Lucas, lo de la provincia de Buenos Aires, que empieza preocupantemente a tener ramificaciones en todo el país. Les quiero contar que esta tarde, en Mendoza, en el departamento de Guaymallén, Guaymallén es un departamento que está pegadito a la ciudad capital de Mendoza, forma parte del Gran Mendoza. Ya ha habido una toma también de un lote grande, o sea, de una propiedad baldía grande, digamos, ya ha habido una toma. Digamos, una propiedad privada, pero ya se produjo la toma. Y me temo que esto que ocurre en Mendoza va a ocurrir en Córdoba, en Santa Fe. ¿Por qué? Porque la respuesta del Estado Nacional no ha sido una respuesta acorde. Porque, a ver, uno puede, si quiere bucear en las causas de todo esto, encontrar en algunos casos, no en todos, encontrar alguna causa que tenga que ver, obviamente, con la falta de vivienda social y la responsabilidad del Estado respecto a la vivienda social. Estamos de acuerdo. Pero lo primero que tiene que hacer el Estado es decir, esto es ilegal. Acá está la ley. Entonces, de la ley para este lado no se puede hacer nada. Ahora, de la ley bueno, ustedes quieren que hablemos, pero acá está la ley. Primero vamos a respetar la ley, estas cosas son ilegales, esto afecta el derecho de propiedad, esto no se puede hacer, y entonces a partir de ahí vamos a sentarnos con los que realmente tengan intención o tengan una causa social, no con aquellos que quieren hacer negocio. No con aquellos que utilizan a los pobres para hacer negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Esto está clarísimo. Pero digo, con aquellos que tengan una afectación, bueno, vamos a discutirlo. Ahora, si el Estado, insisto, de arranque, está dudando, y unos te dicen, dentro del propio gobierno, unos te dicen las tomas son legales, y otros te dicen no, las tomas son ilegales. Pero además de eso, van a la televisión y se matan entre ellos, porque lo que pasó en uno de los últimos programas, entre Bernie y el Chino Navarro, creo que eran, Pérsico, bueno, fue terrible. Entonces decís, bueno, acá estamos en problemas. Estamos en problemas y esto obedece a un esquema casi ideológico en donde si esto avanza, afecta derechos elementales de la convivencia democrática, ¿no? Ernesto, para ir cerrando, tenemos los últimos minutos y agradecerte, la verdad, hiper interesante y es para charlar de todo. Primero, siempre me gusta hacer un repaso, digo, me imagino que es algún presidente o referente radical. ¿Cuál es tu dirigente icónico de la historia en el cual sientas admiración, te guste, o el proceso tal vez? ¿Con quién te sentís bien identificado? Obviamente, ustedes ya se imaginarán el nombre y apellido, porque mi generación está
tocada a fuego, digamos, armada a fuego por ese hombre que fue Raúl Alfonsín, obviamente. Yo no puedo desprenderme de eso. Obviamente pertenezco a un partido, como el radicalismo, que después de casi 130 años de historia tiene muchos próceres. Pero, y todos los próceres tienen mucho que ver con esa historia y uno las ha estudiado desde Alem, que es el fundador, hasta acá. Pero en el caso de mi generación, a ver, yo por ejemplo, yo estudié abogacía en la Universidad del Litoral, me fui de Mendoza a estudiar a Santa Fe, y fueron los años del proceso. Yo me recibí en el año 80, entré en el año 76, me recibí en el 80, pleno proceso. O sea que la actividad política estaba vedada, si bien incipiente, la franja se juntaba en secreto, pero era imposible, no había actividad política. Entonces, bueno, no hice política, a pesar de que la tenía en la sangre. Volví a mi pueblo, a San Rafael, con el título bajo el brazo y un poquito más adelante de eso vino Malvinas. Y claro, Malvinas, para nosotros fue un shock cultural, cívico, no sé, una cosa, un país en guerra, compañeros de uno que iban a la guerra. Yo me salvé del servicio por la clase 56, pero chicos amigos con los que yo jugaba al básquet, al fútbol, que iban a la guerra, digamos una cosa. Y había un tipo, uno solo, uno solo en medio de toda esa confusión y demás, que se plantó y dijo, esto es una locura. Claro, en aquel momento, ese era Raúl Alfonsín, en aquel momento lo miraban a él como el loco, digamos. Pero esos son los líderes que te marcan la cancha. Esos son los líderes que te marcan el rumbo. Cuando van a contramano de la corriente. Miren, sobre todo un mensaje para los chicos jóvenes de este grupo. Cuando ustedes miren la política, analicen, interpreten, vean aquellos que van a contramano de las grandes olas, digamos. A ver, no planteando locura, hay mucha gente que anda a contramano y plantea locura. No digo a contramano, con este ejemplo, ¿no? El de Alfonsín del 82. Y entonces yo, con mi título de abogadito bajo el brazo y muy joven, entonces me metí a militar en política a muerte, a morir en el radicalismo, y le voy a contar, mi primer discurso público, yo era presidente de la Juventud Radical de San Rafael, mi primer discurso público ante mucha gente fue ante 25.000 personas de mi pueblo, a 16 días antes de que Alfonsín lo eligieran presidente en una de las últimas giras, cuando ya Alfonsín estaba ya terminando su gira. Y yo abrí el acto y lo cerró Raúl Alfonsín. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo cuento esto, y fíjense lo que son las cosas, una anécdota. Al final del camino, al final de la historia, porque la historia es circular, estoy hablando del año 2008, cuando él muere en marzo del 2009, perdón. Yo era en ese momento presidente de senadores de la Unión Cívica Radical. El mismo pibe que había hablado en el acto en el año 83 era presidente del bloque. Murió Raúl, lo velaron en el Congreso. Yo tuve el inmenso, pero el inmensísimo honor y orgullo de despedir sus restos en nombre de la generación mía, ¿no? Así que mirá cómo di la vuelta en mi historia, y ese hombre me marcó, hasta en su muerte me marcó, ¿no es cierto? Hasta el día que se murió me marcó a fuego, y las cosas que dijo, ya aterrizo con esto, para los chicos jóvenes, no sigan a hombres, sigan a ideas. No sigan a personas, sigan a ideas. Eso nos enseñó Raúl Alfonsín. Y eso es pero tan fuerte, tan grande, te diría que es como un obelisco en medio de la 9 de julio, digamos, para los chicos jóvenes, ¿no? Bueno, ojalá que su legado nos acompañe para siempre. Espectaculares los recuerdos, me imagino los nervios de ese primer discurso, no sé, un Ernesto Sanz de 20 y pocos, teniendo a Alfonsín al lado y ante tanta gente, me imagino que debe haber sido algo extraordinario. Es para hablar en otra charla. La semana pasada Sapsay mencionaba la figura de Alfonsín y la importancia que tuvo en la reforma constitucional y la importancia de que había sido una reforma consensuada. Es para otra charla importante, pero también digo, cómo siguió
teniendo un rol central en la política argentina después de haber sido presidente y de todas las dificultades que hubo. Lo último para terminar, Ernesto, siempre hacemos un poco algo más blandito. Si Ernesto Sanz mira series, mira películas, qué recomienda, qué le gusta, y algún libro, ¿cuáles son tus preferidos o qué andas leyendo? Mira, series, por supuesto, en cuarentena me engancho. La mejor serie que yo he visto en Netflix es Homeland. Homeland, que son 7 temporadas, que es la lucha de los servicios de inteligencia americanos, primero con los de Medio Oriente, después con los rusos, tremendo. Y ahora me enganché, que apareció en Netflix este fin de semana, Borgen, una dinamarquesa. Se las bueno, el que la vio, Borgen es política pura, ¿no? Borgen es, para el que le gusta la política, estoy enchufadísimo con Borgen. Y libros, qué sé yo, te digo que, no sé, a veces soy tan fanático que tengo, en la mesita de luz tengo 3, 4 libros que los voy leyendo todos juntos. Y yo paso desde, a mí me gustan los cuentos del negro Fontana Rosa, con lo que me divierto muchísimo, sobre todo los de fútbol, y que a veces ya los tengo releídos 3 o 4 veces. Las novelas de Arturo Pérez Reverte, Falcó, un personaje español. Bueno, estoy leyendo, y el último libro es muy interesante que leí, porque a esta altura de mi vida, digamos, tengo todo un rollo en la cabeza con el tema de las religiones. Y un rollo, digamos, un tema que siempre me quedó pendiente de leer y de profundizar y de investigar. Y entonces el tema ese me tiene... Y leí un libro de Juan José Sebrelli, que se llama Dios en su laberinto, una cosa así de gruesa, ¿no? Hay que leerlo, pero se los recomiendo porque es una crítica a todas las religiones, no es a una en particular, es a todas las religiones, ¿no? Es pero una crítica tan profunda, tan digamos, argumentada, que bueno, uno puede coincidir o no, y además en esto no quiero herir ninguna susceptibilidad, respeto absolutamente la libertad de culto, la religión, pero el que quiere profundizar en este tema de las religiones, ese libro, Dios en su laberinto de Sebrelli, impresionante. Lo recomiendo, está por acá, lo recomiendo, bueno, y Sebrelli, aparte amigo de la casa, acá amigo de Emilio Perina y demás, y le mandamos un abrazo, estuvo complicado, pero por suerte ya está bien, post-COVID, a pesar de la edad y demás. Ernesto, extraordinaria charla, te volvemos a invitar en un par de meses para seguir pensando juntos la Argentina que viene, nos esperan grandes desafíos, hay que mantener la unidad de Juntos por el Cambio, hay que estar cerca, vamos a tener muchas batallas electorales, pero el desafío es enorme y necesitamos seguir generando estos espacios para poner el norte ahí bien, bien alto de nuestra Argentina. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Abrazo para todos, abrazo. Gracias. Chao.